Las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a sufrir pérdidas aplastantes en Donbas. Durante una semana en Donbas, al menos 20 vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron devastados. Esto se logró mediante ataques inesperados de las unidades LPR y DPR, mientras que las mayores pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron en la técnica en el área de Orlivka y el pueblo de Stanitsa Luganskaya. Se sabe que las unidades de las autoproclamadas repúblicas lograron cubrir las ubicaciones del equipo militar ucraniano con fuego de artillería y morteros. En varios casos, el daño resultó ser tan significativo que la armadura puede clasificarse como destruida. En varios casos, fue posible excluir al personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, sin embargo, debido al hecho de que no hay medios de ajuste preciso en el armamento de las repúblicas autoproclamadas, las holganzas fueron más probables. Para tomar desquites. El mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania no admite sus pérdidas, temiendo que ello pueda llevar a la desmoralización de los propios militares, además, provocar un contraataque de las fuerzas de la milicia popular de las autoproclamadas repúblicas. Los expertos marcan que los primeros ataques descontrolados de las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían estar asociados con un intento de atraer a los vehículos blindados de las fuerzas DPR y LPR a la línea del frente, para su posterior destrucción con artillería, pero es por esta razón los de la milicia no llevaron el equipo a la línea de contacto. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Donbas obligaron a Kiev a retirarse. Después de las primeras pérdidas graves en Donbas, las Fuerzas Armadas de Ucrania se vieron obligadas a retirarse. Después de que las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieran graves pérdidas en el Donbas, en el contexto de una nueva ronda de conflicto en la región, se supo que Kiev había decidido hacer una retirada táctica. Esta es la razón de la ausencia de enfrentamientos directos entre las milicias de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se sabe que en algunas zonas, las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania se vieron obligadas a desplazarse casi 1 kilómetro hacia el oeste, para no caer bajo los golpes de las unidades de las autoproclamadas repúblicas de Donbas. Esta información también se ve confirmada por los datos de los representantes de las dos partes en conflicto. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están tratando de trabajar de forma remota, utilizando activamente solo artillería y morteros de gran calibre. El intento de Kiev de organizar una ofensiva relámpago no fue coronado por el éxito, y un intento de organizar un asalto conducirá instantáneamente a graves pérdidas y a la desmoralización de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que Kiev no quiere permitir. En tal situación, probablemente deberíamos esperar nuevos ataques con aviones no tripulados en los territorios de la RPD. Al mismo tiempo, representantes de la LPR y la DPR señalan que la intensidad de los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania está creciendo. Sin embargo, el hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania ya hayan comenzado su retirada indica una situación completamente controlada. Donetsk ha sufrido uno de los mayores ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Donetsk y sus alrededores han sido objeto de poderosos ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en los últimos años. El territorio de la capital de la autoproclamada República Popular de Donetsk y sus alrededores han sido objeto de uno de los mayores ataques de los últimos años. Se sabe que los feroces ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania se llevaron a cabo en el aeropuerto en el territorio de Donetsk, donde se encuentran las unidades de la DPR y se formó la primera línea de defensa de Donetsk. En los fotogramas de video presentados, puede escuchar roturas poderosas. Según la fuente, los golpes fueron de 152 milímetros. Instalaciones de artillería autopropulsadas, mientras que se puede escuchar un calibre menor, presumiblemente estamos hablando de 120 milímetros y 82 milímetros morteros. Según los residentes locales, las Fuerzas Armadas de Ucrania también infligieron una serie de poderosos ataques de artillería en la estación de tren de Donetsk, donde, se supone, podría haber equipo militar que se estaba transfiriendo en esa dirección. Según los vecinos, la foto muestra humo denso en la zona de la estación de tren, sin embargo, no hay más detalles al respecto. Las fuentes dicen que las unidades de la DPR respondieron al fuego con 122 milímetros. Sin embargo, se observa que solo se trata de unos pocos aciertos.
la RPD ha confirmado oficialmente los ataques contra Donetsk, sin embargo, aún no hay más detalles al respecto. Las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a quemar las posiciones de la RPD con munición incendiaria. El ejército ucraniano comenzó a utilizar nuevas tácticas contra la milicia. Por ejemplo, se sabe que las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizan munición incendiaria para lanzar ataques, que no solo causan daños importantes, sino que también impiden la restauración de estructuras defensivas en posiciones en el futuro. En la foto presentada, se pueden ver varios episodios de un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, con el uso de municiones incendiarias, algunas de las cuales se usaron deliberadamente para crear focos de incendios a gran escala. Cabe señalar que los ataques con munición incendiaria se aplican solo si el viento se dirige hacia las posiciones de la milicia. Anteriormente, con una estrategia similar, el ejército logró destruir al menos 2 vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania y dañar al menos un vehículo blindado más. A su vez, cabe señalar que anteriormente las Fuerzas Armadas de Ucrania se vieron atrapadas en el uso de municiones de fósforo, que también se utilizaron para crear incendios a gran escala. Kiev no comenta oficialmente sobre el uso de municiones incendiarias y de fósforo en el Donbas, sin embargo, cabe señalar que el grupo de vigilancia de la OSCE también lo ignora. El ejército ucraniano también ha desplegado sistemas de combate electrónica Bukovel para atacar a los drones de la RPD y la OSCE. Las tropas ucranianas estacionadas en el área de la línea de contacto en Donbas, comenzaron a utilizar sistemas de rebate electrónica para reprimir los vehículos aéreos no tripulados de la milicia y la OSCE. Según fuentes de la DPR, la inteligencia pudo establecer que estamos hablando de los sistemas de combate electrónica Bukovel, que suprimen el trabajo de los sistemas de posicionamiento global GPS y GLONASS. Los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron el rebato electrónica para interferir con la operación de vehículos aéreos no tripulados, UAV, de la misión especial de monitoreo de la OSCE, SMM, en las áreas de 2 asentamientos. Así lo informó el servicio de prensa de la Policía Popular de la LPR. En el área de responsabilidad de la 24ª Brigada, para suprimir las señales de control del UAV-SMM de la OSCE cerca de los asentamientos de Fedorovka y Privolie, el funcionamiento de la estación de combate electrónica Bukovelad del Grupo Móvil del 20, se registró un batallón de rebato electrónica separado, dice el mensaje. Informa el Centro de Información de Lugansk. Con un área de cobertura relativamente pequeña, el uso de los sistemas de combate electrónica Bukovel por parte de los sistemas militares ucranianos, crea una gran cantidad de problemas, ya que las unidades de la RPD no pueden usar drones para realizar reconocimientos y ajustar sus propios ataques, y además, esto crea más obstáculos a la labor de la misión especial de seguimiento de la OSCE. El Departamento de Defensa ruso descubrió la preparación de los Estados Unidos para un ataque al Donbas desde el Mar Negro. Los buques de combate estadounidenses, que aparecieron en el Mar Negro y los vuelos regulares de bombarderos y cazas estadounidenses, en la parte occidental del Mar Negro, indican la preparación de Estados Unidos para un ataque militar en el Donbas. Los datos sobre este asunto fueron confirmados por representantes del Departamento de Defensa ruso. Señalaron que por el momento no hay información sobre intenciones de Organza en los próximos días, sin embargo, la situación dependerá de la situación objetiva en la región. Teniendo en cuenta el hecho de que, además de la Marina de los Estados Unidos, el ejercicio está planeado para involucrar aviación táctica, patrullera y estratégica, así como contingentes de las Fuerzas Armadas de Bulgaria, Georgia, Rumania, Turquía y Ucrania, hay un estudio del supuesto teatro de operaciones militares en caso de que Kiev prepare una decisión militar en el sureste, informa el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Según los expertos, es poco probable que Washington lance ataques contra el Donbas en la situación actual y esperará hasta que Kiev comience un avance activo, que, por cierto, se vio frustrado por los ataques de represalia y los contraataques de las fuerzas de la RPD.
Estados Unidos creía que las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían avanzar profundamente en la RPD en unos pocos días y por lo tanto podrían preparar bien los ataques, pero más tarde, cuando se supo que la lucha relámpago de las Fuerzas Armadas de Ucrania se estaba ahogando, Estados Unidos se retiró contacto a la parte oriental del Mar Negro, aunque la amenaza permanece en el momento actual. Estados Unidos se prepara para atacar a Donbass a través del puente de Crimea. Estados Unidos se prepara para lanzar ataques Tomahawk en el espacio aéreo ruso. Después de la declaración del Departamento de Defensa ruso más tarde de que Estados Unidos, junto con las Fuerzas Armadas de Ucrania y otros países de la OTAN, se están preparando para lanzar poderosos ataques en el Donbass, se supo que el ataque podría realizarse a través del espacio aéreo de Rusia. Esto se evidencia por el vuelo muy inusual de un avión militar estadounidense para el reconocimiento de objetivos terrestres y el control del impacto del E-8C. A juzgar por la ruta de vuelo y la ubicación actual de los buques de combate de la Armada de los Estados Unidos y otros países de la OTAN en la parte oriental del Mar Negro, Estados Unidos están considerando seriamente la posibilidad de atacar la DPR y el LPR con el uso de misiles de crucero Tomahawk. Una de las direcciones de lanzamiento de misiles más probables es el puente de Crimea. Debido a la falta de equipo de detección de misiles de crucero en los armamentos de la DPR y LPR, un ataque desde el mar en Donbass puede resultar bastante inesperado, y casi inmediatamente después, puede iniciarse una operación de ofensiva terrestre de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los expertos llaman la atención sobre el hecho de que Estados Unidos no reconoce que Crimea pertenece a Rusia, por lo tanto, puede ignorar cualquier riesgo. Además, la probabilidad de un ataque desde esta dirección también está indicada por la presencia activa del avión de reconocimiento de objetivos terrestres, y el control de los ataques E-8C en la entrada del estrecho de Kerch. El 9 de noviembre, en el periodo comprendido entre las 14:15 y las 19:28, se descubrió sobre el Mar Negro un avión de reconocimiento y control de ataque de objetivos terrestres E-8C de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Durante todo el vuelo sobre el Mar Negro, el avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estuvo acompañado por equipos de radar de las fuerzas de misiles antiaéreos de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas. El avión estadounidense E-8C, que partió de la base aérea de Ramstein, Alemania, durante 5 horas y 13 minutos merodeó en el aire en escalones de 7 a 10.000 metros sobre la parte noroeste, centro y noreste del Río Negro. Mar. El acercamiento mínimo en la frontera estatal de la Federación de Rusia fue de 35 kilómetros. Se decía en el mensaje. Teniendo en cuenta el hecho de que el Ministerio de Defensa de RF ve riesgos reales de ataques estadounidenses, la situación es en realidad casi crítica.